Imaginen tener toda la vida marcada por la espera. Ahora imaginen que esa espera dura tanto que la esperanza comienza a desvanecerse. En ese escenario surgió una promesa aparentemente imposible: el nacimiento de un hijo para una pareja que ya había dejado de creer que eso fuera posible. Isaac no era solo un bebé, era la respuesta a un pacto, el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera podía entender. Abraham ya era anciano cuando escuchó una declaración increíble. Dios, con palabras claras y firmes, le afirmó que aún sería padre. 100 años de vida no habían destruido la fe de Abraham, pero Sara, su esposa, reaccionó de otra manera. A los 90 años, cansada de largas temporadas de frustración, solo se rió al escuchar tal promesa. No por burla, sino por incredulidad. La realidad se había vuelto demasiado dura para las fantasías. Aún así, dentro de Abraham, una llama persistía. No discutí, no pidió pruebas. Solo levantó los ojos al cielo y contempló las estrellas, recordando la alianza que lo unía al Creador. Aquellas innumerables luces en el firmamento ahora representaban algo personal, una numerosa descendencia que surgiría, aunque todo a su alrededor dijera lo contrario. Y entonces sucedió lo improbable. Cuando ya nadie hablaba de ello, cuando el tiempo había cubierto con un velo de olvido aquella antigua promesa, se difundió la noticia. Sara estaba esperando un hijo. La información corrió por el campamento como una ráfaga de sorpresa y reverencia. Cada día del embarazo era un recordatorio de que lo imposible puede suceder cuando Dios está involucrado. El nacimiento estuvo marcado por fuertes emociones. El niño recibió el nombre de Isaac, un nombre que llevaba una historia implícita. Significaba risa, un recuerdo vivo de la reacción de su madre y de cómo Dios había transformado la duda en alegría. Pero esa risa no era solo personal. Era el símbolo de un nuevo comienzo, de una promesa cumplida. Isaac creció en un entorno cargado de significado. Era como si su existencia fuera observada constantemente por ojos humanos y celestiales. Su padre lo trataba con cuidado y respeto, como si llevara sobre sus hombros el peso de las generaciones futuras. En cada conversación entre ambos, Abraham se aseguraba de repetir las historias de la alianza, de las estrellas, de las palabras de Dios. Para Isaac, todo eso era fascinante, aunque todavía misterioso. Junto a Sara, su madre, e Ismael, su medio hermano, Isaac pasó sus primeros años rodeado de una compleja convivencia familiar. Las diferencias entre los dos hermanos, aunque aún sutiles, comenzaron a molestar. Sara, atenta, se dio cuenta de que la convivencia entre ellos podía amenazar el futuro de su hijo. Así, con el corazón dividido entre el cuidado y el temor, convenció a Abraham de que era necesario tomar una decisión difícil: alejar a Agar e Ismael. La mirada de Isaac se perdió en el horizonte mientras veía a Ismael alejarse con su madre. Aquella despedida silenciosa marcó un punto de inflexión. Por primera vez, sintió que estaba solo en un papel que ni él mismo comprendía del todo. La casa que antes compartían ahora parecía girar en torno a sus pasos, y el ambiente estaba cargado de una expectativa que no sabía explicar. Con el tiempo, la vida cotidiana recuperó su ritmo. Sara y Abraham redoblaron el cariño hacia el único hijo que les quedaba bajo techo. Sin embargo, había algo en la forma en que su padre lo observaba, una mezcla de celo y distancia, como si llevara una carga que no podía compartir. Isaac lo notaba, y aunque nunca se hablaba directamente del tema, había una inquietud que crecía junto con él. Un amanecer despejado trajo una llamada inesperada. Abraham lo despertó para que lo acompañara en un viaje. Para Isaac, era uno más de los muchos desplazamientos que formaban parte de sus costumbres espirituales. Ya había visto a su padre preparar ofrendas, levantar piedras y elevar plegarias. El camino al monte Moria no parecía diferir de la rutina, pero algo en el comportamiento de su padre lo inquietaba. A cada paso, el silencio entre ellos se hacía más denso. Abraham no decía mucho. Caminaba con paso firme, con la mirada fija al frente y una expresión distante. Isaac llevaba la leña sobre los hombros, como de costumbre, mientras su padre sostenía una navaja envuelta en un paño y un pequeño recipiente con fuego. Solo después de muchas horas de camino, Isaac notó la ausencia del animal que solían llevar para los sacrificios. Eso le inquietó. Dudó, pero reunió el valor para preguntar. La respuesta fue tranquila pero vaga.
Abraham solo dijo que Dios proveería. Isaac asintió, más por respeto que por comprensión. Aún así, la inquietud se apoderó de él. Al llegar a la cima, su padre comenzó a montar el altar con la misma precisión de siempre. Isaac, aunque desconfiado, permaneció atento, tratando de entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando oyó la llamada de su padre, pidiéndole que se tumbara sobre la madera. Eso lo paralizó. No hubo gritos ni resistencia. Algo en la mirada de Abraham decía que aquello era más grande que ellos dos. Con manos temblorosas, el padre ató a su hijo. Isaac, confundido, sintió el frío de la madera bajo su cuerpo y vio brillar la hoja cuando Abraham la levantó. El tiempo parecía haberse detenido. Un silencio sagrado envolvía la escena hasta que en el momento exacto en que la hoja comenzaba a descender, una voz poderosa resonó en el aire. El grito que interrumpió el movimiento vino de lo alto. Abraham se detuvo inmediatamente. Jadeando, cayó de rodillas al escuchar que su fidelidad había sido probada. Su hijo no tendría que morir. Isaac, aún acostado, abrió los ojos, vio a su padre llorando y a continuación sintió que le desataban. El gesto de Abraham al liberarlo no solo decía «todo está bien», sino que revelaba que algo espiritual se había sellado entre ellos. En ese instante, Isaac comprendió que su existencia llevaba un peso que escapaba a la lógica. Desde entonces, su vida nunca volvería a ser solo suya. El regreso del monte trajo consigo un silencio que decía mucho más que cualquier conversación. Isaac caminaba junto a Abraham con pasos firmes, pero su corazón estaba lleno de emociones difíciles de nombrar. Lo que presenció en aquella montaña lo transformó. Ahora sabía que su padre era capaz de todo gracias a la fe que lo guiaba, y eso lo dejaba dividido entre la admiración y la inquietud. Las preguntas se acumulaban en su mente, pero se quedaban atrapadas en sus labios. Isaac sentía que no era el momento de preguntar, solo de guardar y observar. Pero el tiempo, implacable, no le daría descanso por mucho tiempo. En poco tiempo, su atención se vio acaparada por un nuevo dolor. Sara, su madre, comenzó a mostrar signos de debilidad. Los días se volvieron más silenciosos a medida que su energía se apagaba. Isaac lo observaba todo con ojos atentos, tratando de comprender ese nuevo proceso. Ella, que un día había sonreído con el milagroso nacimiento de su hijo, ahora luchaba contra el inevitable declive de la vida. Los recuerdos invadieron a Isaac con fuerza. Las historias que Sara le contaba al atardecer, los gestos de cariño, la presencia constante que ahora se desvanecía. Cuando ella se fue, dejó más que un vacío físico. Dejó un silencio interno que resonaba por todo el campamento y, sobre todo, dentro del corazón de su hijo. Isaac se enfrentaba a un nuevo reto: continuar el linaje que había comenzado con la promesa de Dios. Abraham, aunque anciano, mantenía la mente lúcida y sabía lo que había que hacer. Fue entonces cuando tomó una decisión. Llamó a su siervo más fiel y confiable y le encomendó una misión crucial: encontrar una esposa para Isaac, alguien que compartiera la misma fe, procedente de su tierra natal. Isaac no opinó. Aún estaba inmerso en el dolor de la pérdida y no podía imaginar que se abriera un nuevo capítulo. Sin embargo, sabía que había algo más importante en juego. Su vida era parte de una alianza que no podía romperse. Mientras el siervo partía hacia lo desconocido, Isaac intentaba retomar sus tareas cotidianas, pero por dentro algo se movía. Un presentimiento, tal vez, o solo el instinto de que algo transformador se acercaba. Un día, al final de la tarde, salió solo a caminar por los campos. Allí, envuelto por la suave luz del crepúsculo, dejó fluir sus pensamientos. Fue en ese momento de introspección cuando algo llamó su atención. A lo lejos, una caravana se acercaba, dibujando una línea en el horizonte polvoriento. Su corazón reaccionó antes de que su mente lo comprendiera. A medida que los camellos se acercaban, sus ojos se encontraron con los de una joven que descendió de su montura con silenciosa elegancia. Ella lo miró fijamente por un instante. Había algo en esa mirada, una mezcla de sorpresa y paz, que conmovió a Isaac de forma inesperada. Era Rebeca. No necesitaron muchas palabras. El encuentro en sí mismo contenía la respuesta a preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. Era como si por un breve instante
el peso de la promesa hubiera encontrado descanso. Isaac sintió una brisa diferente. En Rebeca había ternura y fuerza, una presencia capaz de llenar el vacío dejado por la ausencia de su madre. Y, tal vez, también el comienzo de una nueva etapa en su propia historia. El encuentro entre Isaac y Rebeca fue más que una coincidencia. Era como si cada detalle hubiera sido cuidadosamente guiado hacia ese momento. La conexión entre ellos fue inmediata, y la unión se produjo con naturalidad, como si el tiempo ya hubiera determinado ese destino mucho antes de que sus caminos se cruzaran. Junto a ella, Isaac encontró una nueva razón para seguir adelante. La convivencia con Rebeca le aportó equilibrio. Había alegría en los días sencillos, en las conversaciones al atardecer, en las decisiones tomadas con respeto. La fe los unía, y la certeza de que formaban parte de un plan mayor hacía que cada desafío fuera más llevadero. Isaac encontró en Rebeca no solo una compañera, sino una presencia que iluminaba su camino. Pero los años pasaron, y con ellos llegó un silencio que cortaba más profundo que las palabras. Rebeca no podía quedarse embarazada. El tiempo pasaba, y con él crecía una tensión invisible que comenzaba a rondar a los dos. La sonrisa espontánea dio paso a la preocupación. Cada ciclo sin novedades aumentaba el peso de la expectativa que ambos llevaban. Isaac sabía que su vida era un eslabón en la cadena de una antigua promesa. Y ahora, con el vientre de su esposa cerrado, ese eslabón parecía amenazado. No buscó respuestas en discusiones, ni en soluciones humanas. En cambio, recurrió a aquel que lo había acompañado desde el principio. Se dedicó a la oración, buscando consuelo y dirección en silencio, recordando que la fidelidad divina ya había superado lo imposible antes. Rebeca, aunque envuelta en la frustración, compartía la misma fe. Sabía que esa espera no era solo por ella e Isaac, sino por el futuro de toda una generación. Su clamor no era individual, era el eco de un pueblo que aún no existía. Y cuando menos lo esperaban, llegó la noticia. Rebeca estaba embarazada, pero el embarazo pronto se reveló fuera de lo común. Algo extraño estaba sucediendo dentro de ella. Sentía un movimiento constante, una lucha intensa en su vientre, como si allí dentro ya existiera una disputa por el protagonismo. Asustada, buscó la presencia de Dios, deseando entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando recibió una revelación sorprendente. 2 niños crecían en su vientre y el mayor serviría al menor. Ese mensaje traía una advertencia y una promesa, un cambio de orden, una ruptura del patrón. El nacimiento confirmó lo que ya se insinuaba. El primero en salir fue Esaú, robusto, cubierto de pelo espeso y con un espíritu inquieto. Justo detrás vino Jacob, agarrando el talón de su hermano como si ya estuviera decidido a no quedarse atrás. La diferencia entre los dos era visible desde el primer instante. Con el tiempo, estas diferencias solo se acentuaron. Esaú se adaptó a la vida en el campo, dominaba el arte de la caza y disfrutaba de la libertad de las llanuras. Jacob prefería la tranquilidad del hogar, atento, siempre observador, aprendiendo en silencio de Rebeca. Era introspectivo, pero estrategista. Esta división natural comenzó a moldear la dinámica familiar. Isaac se identificaba más con Esaú. Veía en él la fuerza y la valentía que admiraba. Rebeca, por su parte, veía en Jacob una inteligencia discreta, un sentido de propósito que la conmovía. Sin darse cuenta, las preferencias tomaron forma, creando un delicado desequilibrio dentro del propio hogar. Las preferencias silenciosas de Isaac y Rebeca, que al principio parecían inofensivas, comenzaron a crear grietas invisibles dentro de la familia. El afecto dividido entre los hijos generó un tipo de rivalidad que, aunque velada, se hacía cada vez más evidente. A Isaac, tal vez por confiar demasiado en la soberanía divina, no se daba cuenta del impacto de las pequeñas diferencias en el trato con sus hijos. Pero en el corazón de Jacob y Esaú crecía algo más profundo que la simple competencia, una tensión sin resolver. Fue en uno de esos días comunes cuando ocurrió algo extraordinario. Esaú regresaba del campo, agotado y hambriento tras una caza infructuosa. Al entrar en la tienda, el aroma de un guiso caliente le golpeó de lleno. Jacob, atento, preparaba un plato de lentejas con calma y precisión. Esaú,
Dominado por el hambre y el cansancio, pidió un poco de comida sin pensarlo 2 veces. Jacob, siempre astuto, vio en ese momento una oportunidad. A cambio de un plato de comida, exigió algo impensable: la primogenitura. Para Esaú, eso solo parecía una exageración de su hermano. En su mente, el valor del derecho a la herencia era abstracto en ese momento, ante la urgencia del hambre. Sin medir las consecuencias, aceptó. Y con ese gesto impulsivo, entregó algo sagrado por algo pasajero. Isaac, al enterarse de lo sucedido, no lo tomó en serio. Pensó que era solo una broma juvenil, una exageración de hermanos. Seguía viendo a Esaú como el sucesor natural, el hijo mayor, el portador de la bendición prometida. No tenía idea de que ese momento marcaba un punto sin retorno. Para Jacob, sin embargo, ese episodio no fue un simple intercambio. Lo guardó como un sello, una prueba silenciosa de que en el momento adecuado estaría listo para recibir lo que creía que le pertenecía, a pesar de ser el más joven. El recuerdo de aquel día se convirtió en un hito en su mente, algo que se haría realidad con la ayuda de su madre. El tiempo pasó, y Isaac ya no era el mismo. Los años habían oscurecido su vista y debilitado su cuerpo. Sintiendo que se acercaba el final, decidió que era hora de conceder la bendición de la primogenitura. Llamó a Esaú en particular y le pidió que fuera al campo a cazar y preparara un plato de su comida favorita. Después de eso, le daría la bendición final. Pero lo que Isaac no sabía era que Rebeca lo había oído todo. El recuerdo de la revelación que había recibido durante el embarazo nunca la abandonó. Sabía que Dios había elegido a Jacob, aunque la lógica humana apuntaba a Esaú. Y en ese momento, tomó una decisión difícil. Iba a intervenir. Llamó a Jacob en secreto y le reveló el plan de su padre. Le pidió que se hiciera pasar por Esaú. Para ello, preparó el plato favorito de Isaac y le indicó a su hijo que se cubriera los brazos con piel de cabra para imitarlos por los de su hermano. También vistió a Jacob con las ropas de Esaú, para que el olor del campo lo delatara como el heredero. Jacob dudó. Tenía miedo de ser descubierto, de ser maldecido en lugar de bendecido. Pero Rebeca insistió. Asumiría cualquier consecuencia. Para ella, no era solo una cuestión de preferencia maternal, sino de fidelidad a lo que Dios había anunciado. Y así, incluso en medio de la duda, Jacob accedió. El plan estaba en marcha. La comida estaba lista, el disfraz completo, y Jacob, con el corazón acelerado, entró en la tienda oscura donde descansaba Isaac. Con voz controlada dijo: «Padre, aquí estoy. Soy Esaú». Isaac, ciego y debilitado, dudó. Esa voz no sonaba exactamente como la de su hijo mayor, pero al tocar los brazos de Jacob, cubiertos con piel de cabra, sintió la textura áspera que asociaba con Esaú. El olor de la ropa, el tacto del pelo y el sabroso plato convencieron a Isaac. Después de comer, extendió sus manos temblorosas sobre Jacob y pronunció palabras cargadas de peso y destino. La bendición fue dada. No era solo una formalidad, era el derecho a liderar, a continuar el linaje prometido por Dios, a ser canal de una misión divina. Lo dicho no podía deshacerse. Poco después, Esaú entró, todavía con los músculos cansados de la caza, llevando con orgullo el plato que había preparado. Su rostro denotaba confianza. Al fin y al cabo, era el primogénito y estaba a punto de recibir lo que le correspondía. Pero al hablar, la expresión de Isaac cambió. El viejo patriarca se endureció. Las palabras de Esaú ahora tenían sentido. Un escalofrío recorrió su cuerpo. «¿Quién es usted?», preguntó con un hilo de voz. Esaú respondió, confundido: «Soy Esaú, su hijo mayor». La revelación cayó como un rayo. Isaac se estremeció al darse cuenta de lo que había sucedido. Jacob lo había engañado. La bendición ya había sido pronunciada, y una vez dada, no podía ser retirada. El sonido que salió de la boca de Esaú no fue solo un grito, fue un profundo lamento, lleno de frustración, incredulidad y rabia. Suplicó a su padre por otra bendición, cualquier palabra que pudiera rescatar lo que había perdido. Pero Isaac, con los ojos apagados y el corazón apesadumbrado, no pudo encontrar consuelo suficiente. «Tu hermano ha venido con astucia y se ha llevado tu bendición», dijo,
con un dolor que nunca antes había sentido. Esaú lloró con rabia. En ese momento, nació en él un deseo: vengarse. No sería inmediato, pero se prometió a sí mismo que, cuando muriera su padre, cobraría el precio del engaño. La casa de Isaac, antes marcada por la fe y la esperanza, ahora estaba dividida. El resentimiento crecía y el temor de que se convirtiera en tragedia era real. Rebeca, al percibir el odio en los ojos de Esaú, supo lo que tenía que hacer. Llamó a Jacob y le aconsejó que lo dejara todo atrás y huyera a la casa de su tío Labán. Sería solo por un tiempo, hasta que la furia de su hermano se disipara. Antes de partir, Jacob se despidió de su padre. Isaac, debilitado y con los ojos llenos de sentimientos encontrados, lo bendijo de nuevo. Era como si, a pesar de todo, reconociera que había un propósito que escapaba a la lógica humana. El viaje de Jacob acababa de comenzar, y el camino que tenía por delante prometía no ser fácil. Y aquí, en este punto de ruptura, les invitamos a seguir acompañando esta increíble historia. Si quieren saber qué pasará con Jacob, si encontrará la paz o caerá aún más profundamente en las consecuencias de sus decisiones, suscríbanse ahora al canal. Disfruta de este vídeo y activa la campana para no perderte la próxima parte de esta narración llena de fe, conflictos y giros inesperados que moldearon el destino de todo un pueblo. Cuando Jacob se marchó, no fue solo su ausencia física lo que llenó el espacio en la tienda de Isaac. Era como si una parte de él también se hubiera ido. Aquella despedida silenciosa sacó a la superficie dolores que se habían acumulado a lo largo de los años. Decisiones difíciles, palabras no dichas, divisiones que ya no podían deshacerse. La tienda de Isaac, antes llena de vida, ahora parecía un eco del pasado. El silencio se instaló como un visitante constante, y el tiempo avanzaba sin prisa. La edad cobraba su precio, e Isaac se vio rodeado solo de recuerdos y reflexiones. Lo que quedaba ahora era convivir con las consecuencias de una bendición que, aunque divina, había encendido el conflicto entre sus hijos. Con el paso de los días, sintió que no podía seguir en ese mismo lugar. Los recuerdos se volvían opresivos. Entonces, decidió abandonar el lugar donde tantos dolores habían echado raíces. Reunió a los suyos y partió hacia Gerar, una tierra habitada por los filisteos. El cambio no era solo físico, era un deseo de empezar de nuevo, de respirar aires nuevos, de encontrar alguna forma de reconciliación interior. Al principio, el panorama parecía más tranquilo. La promesa de una nueva vida se insinuaba entre las rutinas y los nuevos horizontes. Pero la paz, una vez más, no llegaría fácilmente. Gerar era un lugar lleno de desafíos, y la escasez pronto mostró su rostro. La tierra estaba seca, y la búsqueda de agua se volvió urgente. Isaac, guiado por, siguiendo el ejemplo de su padre, volvió a cavar los antiguos pozos de Abraham, fuentes que un día habían sustentado la vida, pero que, por envidia o indiferencia, los filisteos habían tapado. Cada pozo despejado era más que un esfuerzo físico. Era un rescate de la herencia de la fe, un símbolo de perseverancia. Pero con cada victoria surgían nuevas tensiones. Los pastores locales alegaban que el agua les pertenecía, obligando a Isaac a abandonar lo que había conquistado. En lugar de enfrentarse, prefirió retroceder. Cavó otro pozo y otro más. En cada disputa, elegía la paz. No por debilidad, sino por una comprensión más profunda de su misión. Este ciclo, aunque agotador, revelaba algo esencial sobre Isaac. Su legado no estaba solo en la bendición recibida o transmitida, sino en la forma en que elegía responder a los desafíos. No era un hombre de guerra, sino de constancia. E incluso si los conflictos parecían interminables, él persistía, creyendo que encontraría un lugar donde su familia pudiera prosperar sin disputas. En cada nueva excavación, Isaac dejaba un mensaje para las generaciones futuras: que la verdadera fuerza está en no rendirse, incluso cuando el mundo que les rodea insiste en empujarles hacia atrás. En la soledad de los desiertos y en la repetición del esfuerzo, Isaac demostraba que la fe no necesita un escenario, sino que vive en la perseverancia silenciosa. Después de tantos desplazamientos, enfrentamientos silenciosos y pozos disputados,
Isaac finalmente encontró un pedazo de tierra donde nadie le disputaba. En un valle apartado, donde el viento soplaba sin prisa y el suelo parecía acogedor, cavaron una vez más, y allí, sin oposición, brotó el agua. Isaac sintió que ese era el lugar que tanto había buscado. Llamó a ese pozo Rehobote, que significa espacio amplio. Para él no era solo un nombre, representaba la sensación de alivio, el reconocimiento de que Dios le había concedido no solo tierra fértil, sino también un momento de descanso, un respiro de paz. Pero la calma no duraría solo en silencio. Con la noticia de su prosperidad extendiéndose, le llegó lo inesperado. El rey Abimelec, gobernante de los filisteos, se acercaba con su séquito. Isaac, experimentado y marcado por los años, se mantuvo tranquilo, aunque la visita del rey era sorprendente. Abimelec, que antes había asistido con indiferencia a la lucha de Isaac por el espacio y los recursos, ahora tenía otra postura. Dijo con honestidad: «Hemos visto que Dios está con usted en todo lo que hace». Esas palabras, procedentes de un antiguo rival, conmovieron profundamente a Isaac. No era solo una tregua política, era una validación espiritual. Isaac escuchó atentamente y aceptó la oferta de paz. Se sentaron juntos, comieron a la misma mesa e intercambiaron palabras que, en ese contexto, significaban más que simple diplomacia. Sellaron un acuerdo. La presencia de Dios, visible incluso a los ojos de los extranjeros, había transformado el conflicto en reconciliación. Esa noche, mientras el silencio se extendía por la tierra y los ecos de la ceremonia aún flotaban en el aire, los siervos de Isaac llegaron con una nueva noticia. Habían cavado otro pozo y habían encontrado agua en abundancia. Era como si el cielo mismo hubiera respondido al gesto de reconciliación. Isaac llamó al pozo Seba, que significa juramento, un nombre para recordar no solo el acuerdo con Abimelec, sino también la generosidad divina que seguía acompañándolo. Era un símbolo de la fidelidad de Dios, incluso en medio de las tormentas personales. Llegaron días de estabilidad. Las cosechas prosperaban, los rebaños se multiplicaban y los siervos trabajaban con dedicación. Era un tiempo de cosecha, no solo en el campo, sino también de la paciencia que había cultivado durante años. Isaac, ya anciano, veía todo esto con gratitud. Pero, incluso rodeado de todo lo que cualquier hombre podría desear, le faltaba algo. El pensamiento de Jacob le visitaba con frecuencia, y cada vez que miraba a Esaú, sentía la presencia de su hermano ausente entre ellos. El conflicto aún no resuelto seguía proyectando una sombra sobre la casa. Esaú se había quedado, pero ya no era el mismo. Llevaba en los ojos un peso que los años no habían podido borrar. Se había casado con mujeres de otros pueblos, buscando llenar el vacío de otras maneras. Sin embargo, el resentimiento seguía siendo evidente. Isaac intentaba mantener un vínculo, ofrecer paz, pero sabía que había un abismo entre sus hijos que ni siquiera el tiempo parecía poder sanar. Sentado a la puerta de la tienda, con la mirada perdida en las tierras que ahora le pertenecían, Isaac sabía que la bendición que llevaba desde los días de su padre no era solo para él, era para los que vendrían después. Y aunque no pudiera curar todas las heridas, rezaba para que el mismo Dios que le había dado pozos en tierras secas, también restaurara los corazones de sus descendientes. Isaac pasó sus últimos años en contemplación. Su rostro, marcado por el tiempo, llevaba más que arrugas. Llevaba recuerdos de promesas hechas bajo las estrellas, de una infancia en medio de la fe de Abraham, de un sacrificio casi consumado y de la ternura de una madre que le enseñó a confiar en el silencio, incluso sin respuestas para todo. Lo que había vivido, sentía que había algo que conectaba todas las partes de su historia. Era como si cada capítulo, cada dolor y cada victoria estuvieran conectados por una misma línea invisible, sostenida por una fe que no vacilaba ante las incertidumbres. Pensaba a menudo en Jacob y Esaú, si algún día volverían a mirarse como hermanos, si habría tiempo para curar lo que se había roto. Pero no insistía. Había aprendido que no todas las respuestas llegan cuando queremos y que algunas solo pertenecen al tiempo de Dios. Isaac había vivido mucho. Vio la promesa hacerse realidad en su nacimiento. Vio lo improbable suceder a través de su unión con Rebeca. Vio la bendición transmitirse, incluso en medio de los conflictos.
y ahora sentía que era hora de descansar. No porque todo estuviera resuelto, sino porque confiaba en que lo que Dios comienza, Él también lo termina. Con los ojos ya cansados, pero con el espíritu en paz, Isaac entregó su último aliento no en desesperación, sino en entrega. Dejó atrás una historia de fidelidad silenciosa, un viaje marcado no por grandes hazañas, sino por decisiones constantes de seguir adelante, incluso cuando nada parecía claro. Y esa es quizás la mayor lección de la vida de Isaac, que el verdadero heroísmo no siempre se expresa en grandes hazañas, sino en la humilde persistencia, en la decisión de cavar un pozo más, de esperar un día más, de confiar una vez más. Isaac esperó años por un hijo. Fue puesto a prueba por pérdidas, disputas, exilio y soledad. Pero, ante todo, eligió confiar. Y al final de su vida, aunque no vio la reconciliación de sus hijos con sus propios ojos, creyó. Sabía que Dios no abandona lo que promete, que Él guía no solo los pasos, sino destinos enteros. Su legado entonces no solo fue heredado por Jacob, fue sembrado en cada generación que vendría, en cada tribu, en cada nombre que resonaría en la historia de ese pueblo. Isaac se fue, pero su fe permaneció. Un ejemplo de cómo vivir con firmeza cuando todo parece incierto. Y es por eso que la historia de Isaac sigue tocando corazones hasta hoy. Porque habla directamente a lo más humano que hay en nosotros: la espera, la duda, el deseo de paz y el anhelo de ver cumplidas las promesas. Si esta historia le ha conmovido, no la deje aquí. Dele a me gusta a este vídeo. Compártalo con alguien que sepa que necesita este mensaje y, por supuesto, suscríbase al canal. Aquí seguimos explorando las historias más profundas de la Biblia, aquellas que nos recuerdan que, por encima de todo, Dios es fiel, ayer, hoy y siempre.